Y ahora les pido, en este instante de la noche, por favor, que me presten atención especial. No es un tema sencillo, pero yo diría que es uno de los temas más potentes que yo he tenido el gusto de contarles en todos estos años de Cuarto Milenio, por lo que significa. Por historia humana, historia misteriosa, historia científica, lo tiene todo. En este desolado paisaje, de algún lugar de México, está el punto final, o punto y seguido, quién sabe, de la historia de un hombre. Pero la historia de un hombre que merece la pena que sea recordada aquí, en Cuarto Milenio. Y luego van a ir entendiendo. Investiguen conmigo, por favor. Saben que yo no suelo leer casi nunca nada o nada, pero en este caso es necesario. Les informo de que aunque sea lectura acompañada de lo que pudo ocurrir, la recreación de nuestro compañero Manu Fernández, esto es crudo, pero es lo que pasaba, no muy lejos de este lugar, en un chamizo en México, en el DF, hacia el año 76. Alguien está observando algo en el cubil de una curandera que tiene una gran cola de desahuciados, de personas que habían abandonado toda esperanza. Tullidos, personas con todo tipo de enfermedades, con dolencias, niños, y que hacían, repito, cola, a pesar de la lluvia, del sol abrasador, esperando la acción de Pachita, o más bien del espíritu llamado el hermano, que invadía, siempre según la creencia popular, el cuerpo de una mujer menuda, una mujer insignificante, que no parecía una gran maestra de ceremonias y que sin embargo se transformaba con un gran poder, con un extraordinario poder. Voy a acudir a un texto publicado poco después por el científico, el psicólogo y padre de la neurofisiología en la Universidad de México, doctor Jacobo Grinberg Silberbaum. Dice lo siguiente: en una ocasión apareció en el quirófano un muchacho delgado, triste, débil, con la piel violácea. Pachita invitó al joven a acostarse en la mesa de operaciones y sin mayor preámbulo abrió el pecho con su cuchillo de monte. Cortó después una costilla e introdujo el cuchillo extrayendo una parte del corazón, todavía conectado con la aorta y con otras derivaciones venosas. Palpitante, lo colocó a un lado de la terrible incisión, sobre el propio pecho del paciente. Durante esta operación yo trabajaba junto a Pachita y al observar el corazón latiendo fuera del cuerpo, que allí yacía, me impresioné a tal grado que repetí varias veces y en voz muy alta: «Dios mío, Dios mío, Dios mío». Ante esta manifestación de asombro, Pachita ladeó la cabeza y llamando a uno de sus colaboradores, le dijo al oído, como para que yo pudiera oírla: «Jacobo, Jacobo todavía no es de los nuestros». Pachita México, Distrito Federal, y un cuchillo oxidado, atado con cinta aislante y un estado de trance. Nadie sabe exactamente cuándo esta mujer, que adquirió los poderes, dicen, de cierta tribu de chamanes de los desiertos de Sonora, empezó a hacer sus extrañas operaciones. Las operaciones, por su sangría, por su violencia, por su falta de asepsia, llamaron la atención de los médicos, pero nunca pudieron cerrar o clausurar, porque la memoria popular y la pasión de la gente que decía que se curaba era irrefrenable. Pachita se convirtió en un santuario del milagro. Era capaz de hacer cosas increíbles, inconcebibles. Estamos observando cómo los pacientes a los que Pachita ha arrancado un trozo de hígado, ha suturado una parte del pulmón, ha golpeado con el cuchillo y colocado una vértebra mal colocada, con las manos llenas de sangre, son luego envueltos. Pachita tiene casi la mirada en blanco, está en trance, le han colocado unas sábanas viejas o unas vendas y como si fueran crisálidas, los enfermos, pasados por la mano y el cuchillo que mata la muerte de Pachita, reposan en otro chamizo infecto, casi sin poder hablar, conscientes de que de esa pupa de sangre y de vendas saldrán transformados. Las personas salían andando, las personas creían que era un milagro y Pachita de vez en cuando volvía a su ser. Volvía a ser la mujer menuda, insignificante entre comillas, como cualquier ama de casa del México de los años 70. Solo en cierto momento, en mitad de la noche habitualmente, agarraba su cuchillo, una voz gutural entraba en sí y empezaba la sangría, nunca mejor dicho, de pacientes. Hubo pacientes célebres.
El doctor Jacobo Grinberg, científico puro y duro, pudo estar en cientos de operaciones. Había 4 personas que colocaban al paciente. Luego, Pachita, con una serie de algodones, clavaba el cuchillo. Y la operación podía ser de cabeza, de ojo, meter el cuchillo dentro del glóbulo ocular, sacar a veces trozos tumefactos. Esto era así. Y ese científico dijo, estoy observando algo que no tiene que ver con la lógica. La lógica se está rompiendo en un chamizo, en un bajo de un barrio infecto del Distrito Federal de México. ¿Qué está ocurriendo aquí? Muchos científicos le dijeron al doctor Grinberg que le existiese, que eso era una locura. Pero él día a día, en primera línea, asistía a un truco de prestidigitación, a una especie de ensalmo de sugestión colectiva, a un gran efecto placebo, pero estaba pasando delante de sus ojos. Y también de personas como el célebre hoy, Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, el padre de la psicomagia, de ese término. Con Jodorowsky ocurrió algo diferente, y es que él se puso, porque tenía un gran dolor en el hígado, ante las manos de Pachita. ¿Qué le ocurrió al célebre escritor, director teatral, Alejandro Jodorowsky? Lo confesó de esta forma. Hizo un rollo con mi piel y dio un corte. Oí el ruido de las hojas de acero. Comenzó el horror. Aquello, no era teatro. Sentí el dolor que siente una persona a la que le cortan la carne con unas tijeras. Corría la sangre y pensé que me moría. Después me dio una cuchillada en el vientre y tuve la sensación de que lo abría dejando mis tripas al aire. Nunca me había sentido tan mal. Durante unos minutos que me parecieron eternos, sufrí atrozmente y me quedé en blanco. De pronto, vi cómo Pachita levantaba un trozo de mi hígado sangrante y comenzó a tirar de una secrencia que tenía. «Vamos a arrancarlo de raíz», afirmó el hermano, la voz que poseía aparentemente a Pachita. Y yo padecí, aparte del olor a la sangre y la rosa visión de la vista y del granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé, dice Alejandro Jodorowsky, sin pudor. Dio el último tirón. Me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. La hizo envolver en papel negro, me colocó parte del hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre, cerrando la herida, y al momento desapareció el dolor. Alejandro Jodorowsky. Pachita, evidentemente, es una anomalía, algo extraño, y ustedes y yo sabemos que esto no es posible, que tiene que haber algún tipo de truco. Quedan muy pocas imágenes de Pachita, quedan pocos testimonios gráficos con los que poder analizar toda esta historia. Lo que ocurre es que otros científicos, otros filósofos, otros investigadores también fueron admitidos en el círculo de Pachita, y curiosamente el doctor Grinberg decía que se producía una especie de trance colectivo. Los enfermos, la sanadora, los ayudantes. Los enfermos, muchos de ellos desahuciados, creían fielmente, creían con toda la fe del mundo en que esa chamana intercesora con el otro mundo les iba a curar. Y quizá por eso, decía Grinberg, se activaba algo en el cerebro que curaba e incluso sanaba las heridas. Esto o prestidigitación y truco. Si fue truco, duró más de 30 años. Nunca faltaron personas a la consulta de Pachita. Pero Grinberg, como les decía, en esta historia tan compleja y tan maravillosa, era un gran científico. Amigo, precisamente por Pachita, a la que conoce en el Palacio Presidencial de México. Oigan lo que les digo, en el Palacio Presidencial de López Portillo aparece un día Pachita la chamana, pero en su versión no curandera, sino persona normal, y la mujer del presidente conoce a Jacobo Grinberg. Grinberg le habla del cerebro, de sus investigaciones, y será financiado con un laboratorio único, lo estamos viendo, en la Universidad de México, ni más ni menos, en el Templo del Conocimiento en Iberoamérica. El doctor Jacobo Grinberg tiene las últimas computadoras de aquella época, los escáneres cerebrales. ¿Y para qué los va a utilizar? Pues, por ejemplo, para estudiar el cerebro de personas del tipo de Pachita, chamanes que tienen un tipo de onda cerebral, vamos a resumirlo así, y qué diferencia esa onda de la nuestra. Jacobo Grinberg está metido en una historia que parece de novela y pasará unos cuantos años en el más flamante laboratorio científico que ha investigado el tema paranormal o mental. Llega hasta el punto de que utiliza a niños, en el buen sentido, como patrones de investigación para buscar la dermoóptica. Niños que saben qué número está delante de ellos, aunque tengan los ojos vendados. Aquello que decía el Principito de ver con el corazón, ¿no? Pues los niños con la mano, con la mente, con el tercer ojo, con el corazón, veían cosas. Doctor Jacobo Grinberg emplea las revistas científicas
de neurociencia, de psicología, para explicar lo que está ocurriendo. Y entonces muchos evidentemente intentan hacerle el vacío y muchos intentan decirle que doctor, por aquí no se va a ningún lado. Sin embargo, con su barba, con su mirada, el doctor Grimberg sabía que tenía que seguir. ¿Y saben quizá por qué sabía que tenía que seguir con esa fe? Porque el doctor Jacobo Gringer Zilberbaum había perdido a su madre a los 12 años. La había perdido súbitamente. Un día estaba su amorosa madre y otro día ya no estaba. Una especie de afección cerebral, una especie de derrame. Y él se prometió con 12 años investigarlo todo sobre el cerebro para saber por qué se había ido su propia madre. Díganme si esto no es de película. Tenemos a ese hombre ya en los años 90 investigando pacientemente a chamanes, a niños con poderes, telepatía, transmisión del pensamiento, qué pasa en estas personas que son brujas y curanderas, qué pasa en el paciente de una persona que es capaz de sanar una herida, qué está ocurriendo en su cerebro, cómo la fe de alguien puede curar una herida. Bueno, era un investigador único y evidentemente en los archivos de la CIA aparecen, hoy lo sabemos, los trabajos de Grimberg como algo que interesaba a las agencias de inteligencia. Le iba bien la vida a Jacobo Grimberg. Era un personaje único en su especie. En México una autoridad. Los científicos que primero le reprochaban que se metiese en estos temas ya le aceptaban. Y un buen día, Jacobo Grimberg dice que se siente vigilado, que se siente preocupado, que algo va a ocurrir. Y quizá ocurrió así, en un paraje desértico, en un paraje que nadie sabe a ciencia cierta cuál es. Jacobo Grimberg desaparece. Desaparece, como decían las viejas etnias de los más viejos chamanes de México. Cuando el chamán y el brujo llega a la realización, se produce una especie de conexión con el cosmos, una especie de bola de fuego y uno deja de ser simplemente. Ha pasado a otro juego de la realidad. Pero esto suena muy poético. ¿Qué pudo pasar realmente con Grimberg? Se habló de que la propia CIA o la KGB, viendo sus estudios pioneros, se lo llevaron a algún sitio. Se habló de algún tipo de mafia que acabó con su vida porque era un personaje molesto. ¿Para quién? Se habló de muchas cosas, pero Jacobo Grimberg desapareció un 10 de diciembre de 1994, siendo una autoridad mundial, siendo un pionero. Inventó muchas cosas y muchos conceptos que hoy empleamos, pero un día, en mitad del desierto, desapareció. No hay ni una huella. Y como dice el informe de la policía, no hay huella, no hay móvil, no hay cuerpo. Esta es la historia de Jacobo Grimberg. Díganme si con mucho menos no se hacen grandes películas, con mucho menos no se hacen grandes series. ¿Qué había descubierto? ¿Había descubierto algo? ¿Algún poder secreto del cerebro? Él tenía los medios en aquel momento. ¿Quién le perseguía? Parece que estaba enfrentado a castas o linajes de brujos. Alguno de estos brujos, se habló del grupo de el famoso Castaneda, y otros ¿no querían que desvelase el secreto mental de los chamanes? ¿O suena mucho a ficción todo esto? Ni un hueso, ni un dato, ni una pista. Y lo que es peor es que muchas personas que investigaron la desaparición del gran y prominente doctor Jacobo Grimberg, aquel que decía Dios mío, mientras una mujer hacía lo imposible con sus manos pequeñas y un cuchillo oxidado en un pequeño cuarto de México, aquel simplemente desapareció. Es como un sueño. Pero nosotros queremos recuperar ese sueño y darle su valor. Hemos podido localizar a Stusha Grimberg. Stusha Grimberg es hoy una reconocida artista de la música étnica. Recuerda muy bien a su padre ayudándole. Recuerda muy bien a su padre dándole todos los medios que tenía y los que no tenía para que ella cumpliese su pasión vital. Si mi hija quiere ser música, tiene que ser la más feliz de las músicas. Y ella lo recuerda. No es fácil. No ha hablado nunca de este tema. Su padre desapareció hace un cuarto de siglo. ¿Y cuál es su recuerdo? ¿Y qué le contaba? ¿Y qué pasó ese día de la desaparición? Vamos a escucharla. ¿Qué recuerdo de mi padre? Híjole, muchas cosas hermosas, la verdad. Siempre fue un padre increíble, lindo, consentidor, me apoyaba en todo desde muy pequeña, siempre súper amoroso. Siempre me contaba
pues me contaba muchos cuentos del cerebro. Yo siempre le decía, papi, ¿me cuentas del cerebro? Vivía su pasión, o sea, todos los días estaba como apasionado en encontrar y en decir y en contar. Y yo era muy chiquita cuando estaba mi papá con Pachita, pero me tocó conocerla. La conocí en varias ocasiones, no en las operaciones, pero sí veía llegar a mi papá pues a medianoche acabando de hacer esas operaciones y contándomelas. Estos chamanes que eran, por ejemplo, graniceros que se conectaban con el tiempo. Cuando mi papá desapareció, mi papá vivía en Totolapan. Ni sé justamente qué día exacto desapareció realmente, ni sé dónde desapareció, ni sé, o sea, realmente no se sabe a ciencia cierta exactamente dónde desapareció. Yo estuve con él, yo creo que 15 días o 20 días antes de que desapareciera. Estuve con él y sí estaba preocupada. Si hay alguna razón para que lo hayan desaparecido es por su conocimiento, por sus investigaciones, sino que, digo, no hay qué otra. Obviamente, de Castañeda, claro que hay teorías, pero así como de Castañeda hay de la CIA, y así como de la CIA hay de la iluminación, y así como que desapareció en otra dimensión. Hay muchas teorías, pero no, realmente no hay ninguna certeza de ninguna teoría. No sé, la verdad hay como, después de 25 años, tantas teorías que no, en realidad no sé. No me gustaría asegurar que no está vivo y no sé si está vivo. Realmente fue y es un personaje que trae y trajo mucha información tan importante para esta humanidad y bueno, él solo fue y es un canal de esa información y la verdad que haya gente que esté queriendo compartir esa información con el mundo, me parece increíble. Estoy súper agradecida. Como su hija, súper agradecida. Bueno, estas palabras de Stusha Grinberg, la hija de Jacobo Grinberg, ponen un poco la carne de gallina, sinceramente, porque al margen del misterio no deja de ser una hija que no sabe nada de su padre desde hace un cuarto de siglo, y su padre es un misterio. Se esfumó, bueno, como cuentan los antiguos chamanes y brujos de algunas zonas del planeta, que llega un momento en que se disuelven, pero quizá la realidad es mucho más cruda y es casi mejor no pensar en ella, pero fue la CIA, como algunos dicen, fue un grupo de adoradores de otro tipo de conductas o de formas de chamanismo y de espiritualidad. Se ha hablado de los seguidores de Castaneda, de diferentes enfrentamientos, se ha hablado de un tipo de accidente más doméstico, se ha hablado de algún tipo de cuestión que a él le preocupaba, y no lo sabemos. Lo increíble es que no hay móvil, no hay cuerpo, y por no haber casi no hay investigación, porque las desapariciones, y esto es lo alucinante de esta historia, repito, para mí de las más potentes que hemos contado, es que otras personas desaparecieron también, implicadas en la búsqueda del doctor Grinberg. Tenemos la fortuna de contar con 3 especialistas, 2 de ellos clásicos, que saben mucho, pero muchísimo, mucho más que yo, sobre Jacobo Grinberg. Y haciendo honor a lo que dice emocionada Stusha Grinberg, su hija, yo creo que vamos a dar un impulso en España también a trabajos que ya existen y que en el fondo ponen en un lugar a este hombre de vida tan enigmática. Un hombre que en algunos conceptos que parecían increíbles da la sensación de que se adelantó a su propio tiempo. Doctor Gaona, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Apasionante, Jacobo Grinberg. Fantástico. Una película, Una película, además aderezada con todos los elementos del misterio,
del puntero en el ámbito científico y en un momento determinado la gran desaparición hasta el día. ¿Dónde está Greenberg? Es un poco un Gaona mexicano, me estoy dando cuenta ahora. Esperemos Lo que el pasa final que espero que sea no, parecido, no, de espero hecho. que no. Pero es verdad, es alguien que da el salto un poco, es curioso. Alguien que en el ámbito científico ve algunas cosas o vive algunas cosas o se atreve y pasa un poco al otro lado. Nunca mejor dicho, ¿no? Manuel Martín Loeches, bienvenido como Buenas siempre, noches, Iker. un placer. Manuel Martín Loeches, autoridad como el doctor Gaona en el ámbito del cerebro, ustedes ya lo conocen de sobra, son dos clásicos. Me puso a mí la carne de gallina cuando, haciendo una cosita que hicimos para Universo Iker, el programa que hacemos en casa, para Radioset y para iVox, me dijiste, ojo, que muchas de las teorías, ahora expondremos, pero en titular, no es que no andara desencaminado, es que parece increíble que postulase todo eso hace 25 años antes de desaparecer, ¿no? Sí, exactamente. Puso el dedo en la llaga en la relación misteriosa entre la mente o la conciencia y el cuerpo, el cerebro. Dio un punto de vista que ahora es actual desde el punto de vista de la física. Os sorprende a los dos Greenberg, ¿verdad? Todo lo que hizo, os sorprende como personaje, como figura. Sí, sin duda. Digamos, él lo que era es un científico nato en el sentido de que era un explorador nato. Le gustaba probar cosas nuevas, probar cosas límites e intentar explicar con conocimientos de física, de mecánica cuántica, cómo podían ocurrir esas cosas que él estaba viendo, ¿no? Que no tienen explicación realmente. Como digo, dos expertos de gran prestigio y nivel, y ustedes lo saben, en el cerebro. Qué interesante. ¿Qué pata falta aquí? Bueno, pues la de, por fortuna aún quedan exploradores, investigadores, 7 años para hacer un trabajo, un documental. Nos alegra enormemente, si podemos darle impulso a través de este programa. Ida Cuellar, bienvenido, amigo. Gracias, ¿qué tal? No me extraña 7 años, porque claro, tú te metes a investigar, como nos ha pasado a todos en Greenberg, y no sales de ahí. No se acaba. Es una historia interminable esto de Greenberg. Y además hablabas un poco de las desapariciones, bueno, de las posibles teorías alrededor de la desaparición. Y es que hay pues, varias teorías, pero todas ellas tienen... O sea, todas ellas pueden ser verdad. Cuando te metes en la investigación te das cuenta que hay las suficientes pistas como para responder de manera afirmativa que cualquiera de ellas puede ser posible. ¿No? Bueno, ¿cuál es tu documental? Mi documental se llama El secreto del Dr. Greenberg. ¿Cuándo se va a poder...? Esta película espero terminarla este año, entonces yo creo que no sé cuándo se podrá ver todavía, pero esperamos terminarla pues cuentas este con año. todo nuestro apoyo, te lo aseguro, creo que es una labor que hay que hacer. El secreto del Dr. Greenberg. Bien, pues ojo, cuando Ida se da cuenta de que... ¿Qué pasa con el inspector de policía que busca la investigación de qué ha pasado con este prominente científico? Claro, o sea, yo estoy con Sam Quiñones, un periodista de Los Ángeles, estaba entrevistando, y claro, él estuvo investigando con Padilla el caso en México en el año 96, tiene un artículo publicado en el 97 que se llama Looking for Dr. Greenberg, y le pido información de cómo poder contactar con Padilla, a ver si me puede pasar algún mail, algún teléfono. Padilla, digamos que es el comisario que se encarga de la investigación de la desaparición de este hombre en Claro, México. comandante Padilla, asignado directamente desde el señor procurador, sería el fiscal general del Estado, directamente le encarga el caso, o sea, un caso que se le dio una importancia grande en México en aquel entonces. Y Sam Quiñones me dice que él recibió un mail justo el año anterior, estamos hablando del 2010, del comandante Padilla, y le pregunta, ¿eres el reportero? En el mail. Me han dicho que el doctor Greenberg está en un manicomio en Estados Unidos. Entonces el periodista le dice, sí, soy yo, dime dónde está, que voy a ir a ver, yo estoy en Los Ángeles. Nunca más le contesta este email. No le contesta el email. A partir de este momento, cuando él manda mails al mail de Padilla, se los rebota a los 2 días. Yo también le estuve mandando mails, pero ya no funciona este email, y los teléfonos que me facilitan del comandante tampoco funcionan. O sea que es como que también se lo ha tragado la tierra, pero en el 2010 todavía estaba el señor obsesionado con el caso de Greenberg. Fue de hecho su último caso. Después de esto se fue de la policía o lo expulsaron. Ida, más cosas, para que tengamos un planeo común sobre los enigmas de esta historia, que no me extraña que esté 7 años con ese documental. Greenberg es una figura prácticamente al nivel de Castaneda, del que hemos hablado, aunque la diferencia, creo, de Greenberg es que hay una investigación de laboratorio muy potente, ¿no? Y una argumentación muy sólida y muy potente. Castaneda
en el ámbito de la antropología genera un fenómeno sin precedentes, sociológicos, eso tenemos todos claro, estemos más de acuerdo o no. Y la comunidad de Castaneda parece que, bueno, había sus más y sus menos con Grinberg, ¿no? No sé si es porque había dos corrientes, había una especie de extraña fascinación y repulsión entre el doctor Grinberg y el brujo antropólogo Castaneda, pero lo que yo creo que el público se va a sentir un poco sobrecogido es que no es la única desaparición en estos entornos. Hay seguidores de este Castaneda que también desaparecen y reaparecen en circunstancias extrañísimas, ¿no? Como las brujas que seguían a Castaneda. Sí, de hecho cuando Castaneda muere, porque Castaneda sí que muere y hay acta de defunción de él muere en el año 98. Entonces con él Taisha Avelar, Florinda Donner y Carol Dix, que son las tres brujas allegadas a él, ¿no? Su círculo íntimo, desaparece también. Estas tres mujeres tampoco se sabe qué pasó con ellas, ¿no? Se estaba como planeando en los entornos decir que iban a hacer una ascensión, es decir, que iban a pasar a otro plano, pero bueno, está el libro famoso de Amy Wallace, Aprendiz de bruja, Mi vida con Carlos Castaneda, donde cuenta realmente que él estaba enfermo y que se creó un poco esta fábula, ¿no? para engrandecer la figura de Castaneda. Y te pregunto porque pudo pasar algo similar. Es decir, hay personas que dicen que llegó a determinadas verdades o se enfrentó a la autoridad de otros chamanes importantes. Lo cierto y verdad es que desapareció y quizás se encuentre su cuerpo, por desgracia, en algún desierto, pero también es raro, no ha habido ni un solo rastro, Ni un solo nada, rastro, no se nada. llegó a nada, ni una sola pista. ¿Este hombre qué le pasa en las últimas horas de su vida, que se sepa? O sea, por un lado, a las últimas horas O sea, Grinberg, digamos que se le ve por última vez el día 8 de diciembre. Estuvo el día 5 con su hermano y a su hermano, la última vez que lo vio, le dijo que si algo le pasaba, que se ocupara de su hija. Que estaba mal con su mujer, que tenía miedo. Si algo me pasa, cuento contigo, le dijo. Tenía miedo. Tenía miedo. Su hija también confiesa que su padre le dijo que tenía miedo, tenía una mala relación con la mujer, dormía en una vagoneta fuera, no dormía ya ni en la casa principal. Y bueno, deja estos mensajes. Hay un mensaje muy interesante que es el que está relacionado con Castaneda, que es el que deja a Luis Maggi, que era su editor en España. A él le llama y le dice que desde que rompió los lazos con Castaneda se ha sentido vigilado, que tiene miedo, pero que no le puede contar por teléfono, que va a ir a la India y que cuando regrese va a pasar por Madrid y ahí le contará. Pero Grinberg nunca llegó a irse a la India, o sea, él desaparece, todo el mundo se cree que está en la India, realmente no está en la India, porque no salió del país, eso se demostró después. Y claro, estos mensajes que él va tirando al aire, amigos también, pues quedan ahí. Algo le angustiaba, algo le preocupaba. Manuel Martín Leche se ha puesto una cara ahora como diciendo, esta parte no la sabía yo. Verdad que es como un poco de novela también, pero real. Nuestro querido amigo, el maestro Enrique de Vicente, al que le mandamos un abrazo grandísimo, que ha tenido un percance reciente, pero de muy poca importancia, él conocía muy bien, claro, era su redactor, Luis Maggi, que por cierto falleció en un accidente. Todo lo que envuelve esta historia puede ser porque nosotros le añadimos, ¿no?, elementos a una espiral que ya de por sí es muy potente o porque lo tiene. No sabemos nada, se ha hablado hasta algún tipo de desavenencia, incluso familiar. Pero claro, ¿qué nos llama la atención, Ida? ¿Por qué tú haces este documental? Porque me imagino que el que desaparece, en México por desgracia desaparece mucha gente, pero es que resulta que el que desaparece es el que había hecho pruebas con los niños, el que estaba investigando las mentes normales y la de los chamanes, el que había conseguido incluso a nivel institucional un poderío para tener un laboratorio único que hoy está precintado y cerrado, ¿no? Y ya nadie va, nadie lo usa, ¿no? Es como si todo lo que él hizo, también lo piensan algunos, cayera de inmediato al abismo. Separó todo lo que él estaba haciendo. Todo. Has dicho una cosa que es las desapariciones en México, que es un tema interesante, porque es verdad que es un país donde desaparecen pues, miles de personas, ¿no? Estuvimos precisamente con un responsable del área de desaparecidos en México, de atención a las víctimas, y nos dijo que las desapariciones en México van por olas. Hay olas de desapariciones, olas que van de los 70 al 88, o las que van del 96 al 2002 o 2003. Se podrían enmarcar. Se podrían enmarcar, y esto viene pues, por el narcotráfico, viene por pues, casos de política, ¿no?, en México, pero justamente el año 94 y en el DF era un lugar y un momento en México donde no había desapariciones. Dice, no se pueden marcar dentro del contexto de una explicación social. Dice, hay que buscarle otras explicaciones, ¿no? Y más aún tratándose de un profesor de la universidad, el entorno académico de la UNAM. Es decir, no es una vía de explicación. Es muy fácil desde aquí decir, en México desaparece mucha gente. Sí, pero y meterlo en ese contexto. No era así. No era el contexto. Bueno, impresionante, Ida, y puedes intervenir en cualquier momento, porque por desgracia solo nos vamos a poder detener en 4 pinceladas, que es lo malo, ¿no?, de la televisión en este aspecto, porque Grinberg merecería un programa entero.
pero si ustedes quieren saber más, atentos al documental que va a hacer nuestro amigo. Doctor Gaona, Manuel Martín Loeches, vosotros sabéis que Greenberg, decíamos, tocó el dedo en la llaga, no era un personaje para nada habitual. Es más, me tengo que decir, ¿ha habido alguno parecido a Greenberg a este nivel? En el mundo hispano, vamos a llamarlo así. No, no, la verdad que no. Hay un experimento buenísimo de Greenberg, que lo tiene más publicado, está en la biblioteca de la CIA, que se llama, bueno, en castellano son correlatos de comunicación psicofisiológicos, gravitación y unidad. La teoría sintérgica, ¿no? La teoría sintérgica. Es la teoría de señor. Greenberg. Que la teoría de Greenberg. Y que aparece como información de la que manejaba la CIA, Exacto. porque claro, les interesaba, es normal también. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer Greenberg? Intenta demostrar que justamente la mente puede influir sobre el mundo físico. Para ello pone una pequeña partícula de metal, nada menos que de una décima de gramo, encerrada en una caja, a su vez esto en otra caja, a su vez en una caja de Faraday, a su vez todo en una habitación de Faraday, es decir, como las matrioscas rusas que van a entrar dentro de otra. Una serie de sujetos, unos 9 aproximadamente, que se sitúan tan solo a 1 metro y esta partícula metálica está acoplada a un transductor electromagnético, de manera que se puede ver si se mueve, si vibra o lo que sea, y la persona tiene un electroencefalograma conectado. La cuestión ¿es capaz la mente de hacer, aunque sea vibrar esa partícula? Bueno, Greenberg demostró que sí, que una serie de sujetos especialmente entrenados, meditadores, personas que ejercitaban yoga, etc., parece por eso mucho a los de Dean Radin y a los de Persinger en Sudbury, pues demostró que se podía mover, es decir, la mente puede influir sobre el mundo físico. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada, porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Muchos de esos experimentos, Manuel, se están replicando en diferentes lugares ahora. Este hombre de México se había adelantado un cuarto de siglo y a mí me gustaría, de forma muy clara, ¿en qué se adelantó, en tu opinión, incluso teóricamente, Greenberg? ¿O qué cosas puso sobre la palestra que resulta que no iban tan desencaminadas? Sí, fíjate, por un lado, curiosamente, la conciencia la podemos abordar los neurocientíficos. Entonces, aquí en este caso, el doctor Martín Loeches tiene su punto de vista como neurocientífico. Pero por otro, resulta que desde la física están tan sorprendidos con estos fenómenos del hecho de que la mente influya en la generación de unos resultados y de una realidad, que ellos, por su parte, también estudian la mente como diciendo, anda, a ver si resulta, y en esto es en lo que se adelantaría Greenberg, claro, que la mente es capaz de generar la realidad. Y entonces, claro, hay muchos términos como este campo sintérgico que cubre todo el universo, que resulta que pequeñas transformaciones producidas por la actividad mental de alguien, por ejemplo, Pachita, provocan apariciones y desapariciones de cosas. Pero eso es lo que decía claro, Greenberg. pero vamos a ver, doctores, vamos a ver. Eso digo Esto yo. me parece asombroso. Es más, Ida, tú has investigado y yo creo que este hombre se jugó su prestigio e imagino que fue atacado de una manera brutal, ¿no? Claro, Pero a él no le importó. No. En el entorno de la UNAM esto vino cuando él publicó Pachita, porque sus anteriores libros, La creación de la experiencia y demás, eran libros de carácter puramente científico, y este, aunque para él obviamente es científico, pues claro, se mete en un tema donde la ciencia no se quiere meter, ¿no? Que es en temas esotéricos, en temas de magia, en temas de ocultismo, ¿no? ¿Le hicieron un poco el vacío también? Entonces, sí, totalmente, o sea, pero él de hecho es muy honesto y dijo, no me extraña, porque, o sea, es normal que en el entorno académico lo que yo cuento, o sea, no se lo crean, pero claro, él estaba ahí. Realmente lo que es único en toda esta historia es su visión y su inmensa y brutal curiosidad por todo. En el tema de los chamanes lo que hace es, vamos a ver, aquí aparentemente hay unos seres extraordinarios con una especie de poderes o supuestos poderes extraordinarios. Vamos a ver, entonces bajó o subió, depende cómo se mire, Sí, pero, al terreno tú de lo los sabes chamanes. como nadie, también lo sabes en cuanto tú simplemente
haces el ademán de interesarte por eso, Sí. lo lógico es que recibas un zapatazo y ni te intereses. Efectivamente. ¿No? Lo lógico. está claro. Si estás, sobre todo Por en el eso- ámbito académico, la por- verdad que es a eso vamos, a eso delicado, ¿no? A eso vamos. Pero Él es ha vivido cosas que le llenan de fuerza. Efectivamente, y es anticientífico además no investigar ese tipo de cosas. Lo que da la impresión cuando lees, por ejemplo, el mismo libro justamente de esta chamana de Pachita, ¿no? sí. De sus 157, Pachita, el milagro de México, ¿no? 157 páginas, que también me los he leído en los últimos días. Que son brutales, ¿eh? Sí, brutales, brutales. Él lo que hace es bajar y verlo, ver in situ, en vez de hablar de oídas, va a conocer a Pachita y se pone a trabajar con ella. Personalmente, por también hacer un poquito de crítica, creo que se entrega, desde mi punto de vista, demasiado Claro. a Pachita. Ah, seguro. Claro. Hay, Se deja llevar. hay una serie de fenómenos, particularmente de la psicocirugía, particularidad dentro de este tipo de cuestiones que siempre me ha parecido un tanto, no solamente exótica, sino propia de prestidigitadores más Sí, bien. sí. Sabes que he tenido ciertas experiencias Sí. con conocidísimos psicocirujanos a nivel mundial. Se deja llevar y le falta la crítica. Y en un momento determinado en Pachita parece que utiliza a Pachita para justificar de algún modo muchas de sus teorías que no, por equivocarse quizá con Pachita, pudiesen dejar de ser menos ciertas. Claro, porque hay una cosa que está clara. Lo de Pachita es un poco inconcebible. El libro es... El trasplante de corteza cerebral. Exacto. Ah, sí, sí, O el tocar una columna. Soplando. O hay algunas... A antes ver, leíamos cambiar algunas los descripciones. pulmones en Sí, su- de escribir unas cosas. Pero incluso hay teorías que no es que ocurriese eso, ¿no? Sino que, de alguna manera, en el célebre Alejandro Jodorowsky o la psicomagia hubiese invadido todo el territorio mental de esas personas, porque hay alguna tan cruda, por ejemplo, de una especie de vejiga, aparecía entre las sombras una persona con una vejiga de cordero, lo que sea, se intentaba meter en el cuerpo humano. O sea, unas escabechinas impresionantes. Desde el punto de vista científico totalmente descabellado. Exacto, y además, observándolo, uno piensa... Entonces, ¿qué le pudo pasar a Greenberg, en tu opinión? 7 años de investigación rigurosa. ¿Qué vio Greenberg en aquel cuartucho infecto, lleno de personas buscando el milagro? ¿Qué pudo ver este científico para...? Claro, es que Greenberg se encuentra con una curandera que es psicocirujana, pero que es excepcional, porque por la casa esta de Pachita han pasado Maurice Cognac, que lo tienes aquí, Sí, Alejandro Cognac, otro clásico, Jodorowsky, Greenberg. Y todos hablan con una fidelidad de lo que les pasa, claro, que les agarra el hígado, o sea, Incluso Jodorowsky, por ejemplo, que él ha aprovechado, digamos, todo el entorno de curanderos y de magos y de chamanes para crear su psicomagia, pero él ha aprendido de los que hacen trampa, ¿no? Pero él cuenta, dice, es que con Pachita él estuvo también de ayudante un año, a Jodorowsky, Greenberg, ninguno de ellos fue capaz de ver el truco por ningún lado, por ninguno. Entonces, para Greenberg, la chamana tenía ese poder de poder transfigurar la materia, Sí. es decir, no ya hacer tonterías que ha hecho a lo La mejor actividad entre comillas, cerebral, la actividad cerebral de Dean Radin, de Pachita. mover un láser, o como hemos hecho era capaz nosotros. era capaz de cambiar el mundo en Nada, aquel nada, ni cartucho, ¿no? electrones ni nada, sino cambiar unos pulmones, cambiar todo y transfigurar la realidad. Es que esto es lo más increíble. Entonces, claro, Greenberg te lo cuenta y dices, jope, el tío, que estaba en un laboratorio con Claro, sus es medidas, que- con sus electroencefalogramas. Él tenía sus teorías, como dices tú, y luego la experiencia de Pachita, pues juntó las dos cosas y efectivamente... En cuanto a la transferencia, ese experimento que intentamos hacer, Manuel, El potencial transferido y que tú fue lo uno de haces... sus grandes descubrimientos. Tú lo ¿cierto? haces, yo creo que prácticamente 20 años después de la desaparición de Greenberg, o 25 casi, ¿no? No, Bueno, 20 años. 25 hacemos ahora Exacto. de la desaparición. Pues 20 años después de Greenberg tú lo Más o vuelves a menos. hacer porque puede haber algo de eso. Sí, claro, siguiendo los protocolos, porque yo además conocí en su momento a una persona que trabajó con él en el laboratorio y me contaba los experimentos con toda naturalidad. Puramente científicos. Sí, 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 y que de hecho me hacen creer la honestidad de Greenberg en este sentido. Hay personas que colaboraron con él en la UNAM y oye, pues son pues como trabajo yo en mi laboratorio con mis ayudantes, con mis colaboradores y sabemos lo que hay, es decir, nadie puede ocultar nada, no es fácil y lo que hay es lo que hay. Entonces, evidentemente, este hombre lo que usaba eran jaulas de Faraday en la idea de que quedaran aisladas dos personas y nada pudiera influir lo que ocurre dentro de las jaulas de Faraday. Lo que hacía es que dos personas que estaban muy unidas emocionalmente,
padre-hijo, madre-hija, hermanos gemelos. De hecho, el experimento que hicimos aquí fue con unos hermanos gemelos que nos encontramos, personas que se quieran mucho, que tengan mucha compatibilidad emocional, y entonces durante una media hora, unos minutos, 20 minutos, media hora, estuvieran meditando juntos, mirándose, estuvieran interactuando, ¿no? De manera que sus realidades cerebrales, ya que para Greenberg... Como sincronizándose, ¿no? Claro, exactamente, se sincronizasen, porque la idea es que la realidad la generan la actividad cerebral, ¿no? Entonces, al cabo de estos minutos, ponía a cada uno en una jaula de Faraday y les ponía electrodos a los dos y estimulaba a uno de ellos con estímulos que normalmente todos conocemos. La más habitual era el paradigma de la P300, que genera un gran potencial cuando aparece un estímulo infrecuente y demás. Y lo que ocurría es que a una persona la estimulaba y la otra persona, aun separándolo varios metros, a mí me lo contaron, es decir, iban separando cada vez más metros las jaulas de Faraday y seguía dando resultados. En la otra cabina, la otra persona, sin estar recibiendo estimulación, su cerebro reaccionaba exactamente igual, no exactamente, quizá con menos potencia, eso es cierto, pero reaccionaba en el mismo instante que reaccionaba el cerebro. Pero como si una especie de cordón umbilical invisible uniese ambas mentes de alguna manera, ¿no? Esa es la idea. Los niños, una de las fotos importantes que nos ha quedado de Greenberg es experimentando con niños, que empieza algo muy bonito, ¿no? Él intenta la dermo-óptica. ¿Sabemos a qué llegó, a qué conclusiones llegó? Sí, él lo llamaba la visión extraocular. Esto vino porque a él le invitaron a un programa de televisión, porque había un señor que hacía estos experimentos de que los niños leyeran libros con las pulpas de los dedos, con las yemas de los dedos, ¿no? Entonces le invitaron a él... O sea, que el niño, no porque hubiese relieve, ojo, el niño, para entendernos todos, pasaba por aquí el título podía leer, plano y leía, ¿no? Ver un color, una imagen. A él le invitaron a un programa de televisión justamente para ver esto y como científico dar su opinión. Entonces le interesó mucho y él se puso a investigar estos temas. Claro, él cuenta realmente que hay niños, lo primero más fácil es distinguir el blanco del negro, ¿no? Y luego ya distinguir ciertos colores. Él decía que lo podían hacer niños de entre 6 y 12 años porque todavía tenían pues el tercer ojo quizás, o la glándula pineal, lo que queramos, pues más abierto, no estaban tan en este mundo como nosotros, ¿no? Y eran capaces de abrir este canal. Pero había niños que incluso llegaban a leer frases, claro, él te lo cuenta, y estaban vendados con los ojos, con doble vendaje, y luego empezó a tener problemas en la escuela, por esto lo hacía él en una escuela en Morelos. Entonces los padres de los niños pidieron a los profesores que no hicieran más esto, que no le dejaran hacer los experimentos. Él cuenta que porque había niños que habían desarrollado cosas como la telequinesis, o sea, que habían movido objetos, siendo... se había despertado, según Greenberg, algo no esperado en esos niños. Y también cuentan que veían pues cosas bonitas, pero también feas, igual desarrollaban también, pues claro... Percepción. Bueno, que alucinante. Estos detalles no los conocía yo, Curioso. pero o sea, Greenberg recibe un poco el inicial apoyo y luego el rechazo de los propios padres, porque esos niños con la parabólica un poquito más abierta, ya sabemos lo que es esto, luego ya más domada por el sistema, pues acaba siendo nada, son muy libres todavía y empiezan a ocurrirles cosas también estos niños. Sí. ¿Por qué, como doctores y científicos, lo reivindicaríais vosotros? Pues fíjate, yo lo tengo muy claro. O sea, curiosamente lo que explicaba antes, ¿no? Hay dos puntos de vista con respecto a la conciencia. Uno es de la neurociencia, para la cual la conciencia no tiene ningún efecto en la materia, curiosamente, y es más bien un producto de la materia y de la actividad cerebral, y hasta ahí ya está. Y no hace falta ningún fenómeno cuántico ni nada para explicar la actividad cerebral. Pero desde la física actual, pues curiosamente la mente, la observación, tiene un efecto importante sobre la materia. Y esto es lo que decía Greenberg hace 25 años. Y él intentaba aunar neurociencia y mecánica cuántica, generando unas teorías que evidentemente a lo mejor ahora serían diferentes, pero en un estilo muy parecido al actual. Doctor Gaona. Greenberg era el gran chamán de chamanes. Sin saberlo, establecía e intentaba explicar aquello que hasta ahora, durante miles de años, hemos intentado darle un tipo de explicación. Y de repente Greenberg encuentra el Santo Grial, encuentra esa unión entre esa física que se encuentra actualmente en pañales y de repente toda esa magia, ese movimiento que ha habido de todas aquellas personas que siempre creen que más allá de su cerebro hay algo más. Hay un universo totalmente por descubrir y que nuestro cerebro justamente en ocasiones es el vehículo, pero también, si no está educado, el que nos limita. Greenberg, el gran chamán de chamanes. De las imágenes de tu documental, lo que nos puedas contar, imágenes que pueden ser reales o imágenes que tú has narrado en ese documental, ¿con cuál te quedas de Greenberg?
de su vida, de su recuerdo. Ostras, es muy difícil, ¿eh? Yo me quedo con Greenberg. Hay una cosa muy... Roberto Calasso decía que las figuras de la novela viven una vida y una muerte, ¿no? Y que las figuras del mito viven muchas vidas y muchas muertes, ¿no? Yo diría que Greenberg es una figura del mito que vivió muchas vidas, vivió muchas muertes, que quizás nunca sabremos qué pasó realmente con él, pero que eso forma parte de este misterio y de el personaje está intrínsecamente ligado a eso, ¿no? No podría ser de otra forma. No podría ser de otra Al final. forma. Si esto fuese en Estados Unidos, lo digo siempre, sería, no sé, una serie de las que hacen ahora. O sea, el doctor Greenberg y su historia, ¿qué más quieres, no? Y nos quedamos ahí con el agradecimiento a Stusha Greenberg, que lanzaba ese mensaje, ¿no? Gracias por acordaros de mi padre y por la labor que hizo. Creo que a partir de esta noche muchas más personas van a querer saber más de un hombre que, oye, equivocadamente, en la más absoluta certeza, fue pionero y aquí hizo una labor pues bastante heroica, por lo que hemos visto, siguiendo sus postulados en contra de todo. Manuel Martín Loeches, gracias, compañero, como siempre. A ti, que... Doctor Pladona, gracias, como siempre. Nosotros. Ida Cuellar, muchísima suerte. Gracias por tu ayuda. Muchas gracias. Gracias. Vaya historia.